Hoy se constituyó la comisión mixta que tiene como propósito analizar la admisibilidad o no del proyecto de postnatal de emergencia, una iniciativa que se suma a la presentada por el gobierno y que apunta a apoyar a madres, padres y cuidadores de edad preescolar. Para profundizar en este tema nos acompaña hasta ahora la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, todo bien, gracias. A ver, comenzando esta conversación, ¿hay votos, hay disposición por parte de los parlamentarios para declarar admisible este proyecto de postnatal de emergencia para comenzar? Bueno, por el momento sí, desde la Cámara de Diputados y Diputadas, como ustedes sabrán, las autoras y autores de esta moción parlamentaria son bastante transversales, desde la oposición hasta parlamentarios y parlamentarias oficialistas. En la Cámara fue declarado admisible, fue aprobado el proyecto, fue empujado y ha sido peleado constantemente por este grupo de parlamentarios, incluso en el Senado, y hasta el momento lo que hemos conocido y escuchado de las declaraciones incluso de parlamentarios oficialistas y parlamentarios oficialistas es que esto tiene que avanzar y tiene que, por lo tanto, en la comisión mixta aprobarse. Nosotros esperamos que los representantes y las representantes del Senado también acompañen este debate de manera favorable, porque creemos que es una buena iniciativa que apunta en la dirección correcta, no solamente en la línea de proteger a los menores, sino que también a las madres trabajadoras y no afectar sus ingresos. El día de hoy, como decíamos, se constituyó la comisión mixta, pero hubo una discusión no menor y que ha sido parte también de proyectos muy relevantes que tienen que ver justamente con un tema clave, que es el cuidado de los niños y niñas y también la situación de las madres. La discusión, para quienes nos ven a esta hora, se concentró principalmente en ¿hay que ver la admisibilidad o no? Ese era finalmente la génesis de esta comisión, pero finalmente se va a invitar a personas para hablar de la institucionalidad, del fondo también de este proyecto. Si nos puede contar un poco esa discrepancia que se dio en su minuto en la formación de la comisión mixta y por qué finalmente se empieza a ampliar lo que va a ser el trabajo de esta comisión. Bueno, yo creo que está bien escuchar siempre todos los puntos de vista, pero siempre hay que tener en cuenta también que hay que tener un equilibrio entre el cuánto se escucha y se reitera las opiniones que ya han sido escuchadas con el sentido de urgencia que tiene una medida como esta, porque si es por escuchar uno podría estar años escuchando a muchas organizaciones y lo que está sucediendo hoy día reclama al Congreso desde la sociedad civil un sentido de urgencia para que estos sean ya leyes, y no solamente proyectos o ideas de leyes, sino que leyes de la República que le den garantía, certidumbre, ¿cierto? Certeza y tranquilidad a las familias y particularmente las mamás. Hemos visto distintos tipos de presión desde las empresas, lo hemos visto con Starbucks, ahora con Fruna, ¿cierto? Que las obligan a salir a trabajar con sus niños pequeños. Entonces, esto requiere que haya una respuesta rápida del Congreso, y al menos el proyecto de postnatal que está en la comisión mixta creemos que apunta en una dirección que es la correcta. Ahora, me quedo con lo que son las críticas del gobierno, que de hecho presenta su proyecto alternativo, digamos, para solucionar este problema. Hay un consenso en que hay un problema. Las formas son distintas. El gobierno ingresa este proyecto de crianza segura, como se ha denominado, y habla primero, dice que el proyecto de postnatal de emergencia no es constitucional desde el punto de vista jurídico, pero además dice el otro no es un buen proyecto porque no cubre a una gran cantidad de personas que pueden ser beneficiadas. ¿Cómo reacciona usted también a esa mirada? Eso depende de ellos, porque si quisieran patrocinar el proyecto, o sea, si la razón es que en el fondo la propuesta es mala y que no sería mala si se ampliara, el gobierno podría solucionar eso. El gobierno podría patrocinar el proyecto y ampliar estos permisos y los recursos destinados a estos permisos a cuidadores y cuidadoras, porque ese concepto está bien. Aquí los cuidadores y cuidadoras son más que las mamás y los papás incluso, Sí. y más que los mamás y los papás, perdón, que tienen bebés de 6, 7, 10 meses, sino que hay niños de hasta 6 años. El problema es que el gobierno se impone con otra mirada, con otro proyecto, que lo presenta en el Senado además, entonces eso es un trámite incluso más largo, pero la lógica de ellos sigue siendo que los trabajadores financien esto con su seguro de cesantía. Entonces, al final el Estado no es garante, no protege, no entrega los recursos necesarios, sino que le dice a la y los trabajadores, ustedes van a recibir un ingreso menor al que tienen y con cargo a su seguro de cesantía para cumplir las funciones de cuidados, que probablemente se extienda durante varios meses más, y todo esto, porque los jardines yo no sé cuándo se van a poder abrir.
Y aquí llegamos, y eso va diputada a ser Vallejo, claro. al punto de conflicto finalmente y que genera esta discusión. Es una lástima tener que llegar siempre a lo mismo, pero es relevante. El tema de los recursos. Conversábamos durante la semana con la ministra Saldívar de Trabajo y Previsión Social y señalaba el tema de la cobertura, pero finalmente esa cobertura requiere un costo y decía que el postnatal de emergencia, el proyecto como está, cuesta 100 millones de dólares, si no me equivoco. El que está postulando el gobierno, que es muy parecido a la Ley de Protección del Empleo, con un 5% adicional que se suma, serían recursos que vienen de la trabajadora, el trabajador, y que finalmente nos plantean un escenario donde los recursos, dice el gobierno, no son ilimitados y de hecho se va a tener que gastar muchísimo de aquí en adelante. A ver, los recursos evidentemente no son ilimitados, nunca han sido ilimitados. La pregunta que uno tiene que hacerse es que ¿de dónde podemos sacar más recursos de los que existen en nuestro país y quién paga los costos? Porque si el gobierno insiste en que los costos los van a pagar los trabajadores con su IVA, los trabajadores con su seguro de cesantía, los trabajadores con los despidos, y no los más ricos, por ejemplo, de nuestro país, no las grandes empresas o el Estado a través de sus fondos soberanos. Entonces, la pregunta está, no es si los recursos son limitados o no son limitados, todos sabemos que son limitados, el tema es de los recursos que están ahí. ¿Cómo están destinados, digamos? ¿Dónde? Ya, Claro, ¿cómo, a dónde los destinamos, pero de dónde los sacamos? Y por perfecto. eso nosotros hemos dicho, la oposición no solamente dice en dónde tenemos que gastar, sino que también de dónde tenemos que sacar los recursos y hemos propuesto un impuesto a los superricos. El impuesto a los superricos nos podría permitir recaudar alrededor de 6.000 millones de dólares. El postnatal vale solo 100 millones de dólares. No es nada en relación a lo que podemos recaudar. Pero el gobierno ni siquiera ha querido escuchar esta propuesta porque le hemos pedido hace más de un mes una reunión al ministro de Hacienda, al ministro Briones, para exponerle esta propuesta. Tenemos un equipo de abogados, de economistas tributaristas detrás de esta propuesta y no nos ha querido conceder una reunión, ni siquiera para eso. Entonces solo dicen, no hay recursos, pero cuando la oposición le dice, tenemos de dónde sacar más recursos, ni siquiera nos quieren escuchar. Entonces parece que al final es un problema de voluntad más que de recursos. Hay un tema de voluntad y también un tema ideológico, diputada, pensando en que el gobierno ha manifestado, algunas veces no directamente, otras veces sí, que este impuesto a los súper ricos no es una situación hasta el minuto viable y que vaya a patrocinar o presentar a través de un proyecto. Bueno, es que siempre dicen eso. En realidad es como cuando no les gusta un proyecto, lo que dicen es que es mala propuesta, que es inviable, que no se puede implementar, tratan de catalogarla como poco seria. Pero lo mismo nos pasó con las 40 horas, y ahora nos pasa con este proyecto, y lo que yo les digo es que no tienen que creerme a mí, no tienen que criticarme a mí o a la bancada comunista, o no, a nadie. O sea, lo único que le pedimos al ministro Briones es que escuche a los expertos que están trabajando detrás de esto, que no se centre solo en una experiencia internacional porque hay varias. O sea, uno no puede sacar una experiencia internacional a conveniencia para criticar una idea como el patrimonio a los súper ricos, el impuesto al patrimonio, más que solo por una vez. Ni siquiera estamos hablando de algo que sea permanente. Una sola vez para atender a la crisis, esto no genera un problema en las inversiones, no genera un incentivo para sacar la riqueza afuera, porque además el proyecto está pensado para protegerse de todos esos problemas. Entonces, lo único que le decimos es que por favor se siente con nosotros, con los economistas, con los abogados tributaristas, y que escuche la propuesta, que escuche todo el trabajo que hay detrás y al menos se abra a discutirlo en el Congreso Nacional. Volviendo al punto, diputada Vallejo, los tiempos aquí son claves. Hay un proyecto que ya ha pasado por un trámite legislativo, ingresa un proyecto alternativo que va al mismo fondo, insisto, pero con una forma distinta, que ingresa al Senado. Finalmente, y qué bueno que puso el ejemplo, recuerdo lo que ha sido la discusión del proyecto de 40 horas que usted presentó en su minuto y que luego hay una alternativa que propone el gobierno. Son dos proyectos que van a solucionar el mismo problema, pero que finalmente entran en conflicto porque las formas son distintas. Y finalmente los tiempos se van alargando. Ya hay muchas madres que terminaron ya su postnatal o lo van a terminar y están en la incertidumbre. Y usted comentaba también casos donde se ha visto irregularidades, donde finalmente es poco lo que pueden hacer. Yes. En lo práctico, los tiempos aquí son claves. ¿Se podría ir extendiendo aún más la situación de postnatal de emergencia o también el proyecto que presenta el Congreso con estas discrepancias a nivel legislativo? Bueno, yo tengo confianza en las parlamentarias que están peleando esto. Bueno, la diputada Gael Llomas, Maite Orsini, que han sido las impulsoras de esto, han hecho un gran trabajo y particularmente la diputada Gael Llomas, es que está en la comisión mixta. Yo entiendo que la comisión mixta
debería funcionar en los primeros días de la semana que viene, para que nosotros, de hecho, ya lo conversamos hoy día en los comités, para que el jueves pueda estar en tabla el postnatal de emergencia que tiene origen en la moción parlamentaria. Entonces, estamos actuando con ese sentido de urgencia porque de aprobarse en la Cámara y en el Senado ya podría ser de ley de la República en 1 o 2 semanas más. El proyecto del gobierno es algo distinto, obviamente lo están poniendo con suma urgencia para pasar rápidamente, pero la discusión de ese proyecto es mucho más compleja porque ya tenemos la experiencia de la Ley de Protección al Empleo, hemos tenido muchos reclamos de los trabajadores y trabajadoras por ese proyecto porque no es bien visto y no está bien que sigan cargando a los recursos de los trabajadores los costos de la crisis en vez de que el Estado actúe como rol garante. Entonces, es más complejo el proyecto del gobierno y obviamente tiene más trámites porque está recién en primer trámite, requiere discusión del Senado, luego la Cámara, luego el Senado y probablemente también tenga una comisión mixta. Entonces, ¿por qué no se entiende por qué el gobierno no es capaz de simplemente patrocinar y apoyar esta moción parlamentaria y ampliarla a aquellos cuidadores y cuidadoras que no están dentro de la ley del postnatal? Pero al final lo que uno ve es que si es que uno busca una respuesta lógica es porque no quieren gastar con cargo al Estado, sino que con cargo al seguro de cesantía individual de los trabajadores y trabajadoras. Y al final tiene que ver con un tema de falta de disposición de gasto en las personas y de seguir cargándole las mochilas a los trabajadores y las trabajadoras. Ayer el ministro... Y además menos el ingreso, además sí. que no solo que te saquen de tu seguro, sino que el ingreso que van a recibir las mujeres es menor a lo que están teniendo. Claro, hay una tasa de reemplazo que se aumenta, pero que finalmente es menor Igual, el sueldo líquido al que menor. recibe. Ese también es un contra que han postulado en el proyecto del gobierno y también en lo que ha sido la Ley de Protección del Empleo. Ayer el ministro de Salud deslizó, a mí no me quedó muy claro, pero le pregunto a usted, deslizó esta posibilidad de intermediar entre aquel frente que va por el postnatal de emergencia y aquel frente que va por el proyecto de crianza segura. Digo deslizó porque no me queda claro. ¿A usted le quedó claro eso? ¿Ha habido un acercamiento del ministro de Salud? ¿O más bien aquí hay un tema que se va a terminar discutiendo plenamente entre parlamentarios y parlamentarias? No lo he escuchado. Reconozco lo he escuchado. Estaba en el distrito ahora, en terreno, no he tenido tiempo para escuchar declaraciones y noticias recientes, pero yo creo que el actual ministro de Salud ha demostrado mayor disposición a dialogar y eso se ha visto. Si eso va a significar realmente un cambio en la estrategia, en este caso no solo sanitaria, sino que social, porque esto tiene que tener respuesta social, el tema del postnatal no solo desde el punto de vista sanitario, sino que también social, bueno, vamos a verlo y si él realmente trató de deslizar eso, si es su intención intermediar en esto, bienvenido sea, si es que es para mejor, si es que es para realmente proteger la salud y la situación económica de miles de mujeres y madres y trabajadores de nuestro país que están a cargo de una labor que no hemos dado cuenta, ¿cierto? Sobre todo este tiempo que es tan importante y fundamental como el trabajo de cuidados. Diputada Camila Vallejo, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.